empezar a grabar y a dar la clase. La clase de hoy, recuerden que es extra y es una continuación de la clase anterior. Estamos introduciendo, digamos, el tema de R, de la programación en R. Entonces hoy vamos a acabar con esa primera parte de la introducción y todo lo demás que tenga que ver con R lo iremos viendo, digamos, dentro del curso. O sea, literalmente le sacaremos algunos raticos a las clases para explicar como temas extras, ¿correcto? Entonces, esos temas, digamos, de introducción terminarán en la clase de hoy, ya iremos viendo cosas, digamos, durante el curso. Déjenme que yo les comparto entonces el ReStudio. Ya habíamos empezado la clase anterior a limpiar esto que no lo necesitamos, pues así con los datos, y nos queda, digamos, digamos, estas ventanas vacías. La clase anterior habíamos terminado con un tema que era, digamos, el de correlación, covarianza, ¿cierto? Que simplemente teníamos dos vectores y les podíamos sacar estas funciones o les podíamos aplicar estas funciones estadísticas. Vamos a ver un poquitico más como esa introducción y vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la transformación de objetos. Entonces, para transformar objetos es porque nosotros tenemos, digamos, de entrada, nosotros tenemos de entrada algunas variables que ya sabemos qué son, pero nosotros necesitamos pasarlas a otro tipo. Por ejemplo, digamos que yo tengo un vector que tiene unos números, voy a colocar el de concatenar, no sé, tengo los números, no sé, 4, 7, 9, 10. Cuando yo le doy Enter y queda guardado, no sé si ustedes lo alcanzan a observar aquí a la derecha, pero él aparece con un formato número. Si no, yo simplemente le coloco cuál es la clase, o sea, la categoría en la cual yo puedo clasificar ese vector X. Cuando yo le doy, él me dice que es un vector numérico, es decir, todos y cada uno de los componentes que tiene al interior es un número. Yo podría tener un vector Y, voy a colocar acá uno, en el cual yo tenga, no sé, 4, casa, 10 y true, ¿cierto? En ese vector que yo estoy colocando acá como Y, cuando yo lo coloque, fíjate que va a haber un número, un grupo de caracteres, otro número y un valor lógico, un vector, una entrada lógica, ¿cierto? Él siempre va a leer el más general de todos, y el más general de todos es el carácter. Entonces, cuando yo le dé a Y y le coloque la clase de carácter, él me va a decir que carácter es un vector, o Y, perdón, es un vector tipo carácter, es decir, todos y cada uno de los elementos que él guardo me los guardo entre comillas, como si fueran texto, ¿cierto? Porque cada que yo le guarde algún tipo de archivo, él siempre va a buscar la entrada más general y me va a guardar todos los elementos de esa entrada como esa entrada. Entonces, el más general es casa, entonces él guarda todos entre comillas. No sé si lo alcanzan a ver acá, si no, uno simplemente lo imprime. Y enter, control enter, perdón, y me daría ese 4 entre comillas, casa entre comillas, 10 entre comillas y true entre comillas. Él me leyó todo como si fuera vector. Ahora, resulta que es que esos 4, 7, 9 y 10, estos que tengo como el vector X, que ya sabemos que este vector tiene clase numérica, resulta que esos no significaban 4, 7, 9 y 10, no significaban un número, sino que yo lo necesitaba como letras, como si fueran etiquetas, como si fuera el número de cédula. Vamos a pensar que 4, 7, 9 y 10 son un número de cédula o un código de algún elemento dentro de una empresa, ¿cierto? Por ejemplo, las camisas de bebé blancas, talla, no sé, 1, 2, lo que sea, le coloca un código que está ahí. Entonces yo quisiera guardar ese 4, 7, 9, 10, no como un número, sino como un código digamos, de identificación de ese elemento. Entonces yo no lo puedo guardar como número. Entonces lo que tendría que hacer es cambiar el tipo de categoría. Yo los tengo, o él lo leyó como número, lo que tendría que hacer es cambiarlo. ¿Cómo lo haríamos? Decir que X, ¿cierto? Que a X, el que nosotros tenemos originalmente, le vamos a asignar, ¿qué? Le vamos a asignar el mismo vector que teníamos, solo que pasándolo como carácter, ¿cierto? Fíjate que lo que él va a hacer aquí es coger a este vector que ya lo tenemos guardado de X, o sea, 4, 7, 9, 10, y en vez de dejármelo como número, que es como aparece hasta ahora,
yo quiero que ahora me lo guarde como carácter. ¿Por qué? Porque es un código. Esos números no significan números, sino código. Entonces lo doy as carácter, le doy la clase, fíjate que él ya me lo guardó como eso. Y si yo lo doy a imprimir, lo voy a dar acá en X. Fíjate que ya el 4, el 7, el 9 y el 10 me aparecen entre comillas. Pero yo podría hacerlo al revés, ¿cierto? No, lo que pasa es que él me guardó el 4, el 7, el 9 y el 10 entre comillas, porque lo leyó como si fueran códigos, caracteres, pero yo lo necesito es como número. Entonces yo me puedo volver y decir, vea, en el vector X, guárdeme como número el vector X, que en este momento es de carácter, y yo le puedo dar que me muestre qué fue lo que hizo. ¿Cierto? Clase de X y X. Fíjate que ya me devolvió, me le quitó las comillas. ¿Cierto? ¿Por qué es importante eso? Porque a veces yo tengo hojitas de Excel donde tengo el código, una cédula, una identificación de un municipio, etcétera. Ese número no significa número, entonces yo lo tengo que convertir a carácter, ¿cierto? Lo tengo que pasar a un código numérico que me identifique o que sea un identificador número tal cual un nombre. O a veces pasa lo contrario. Yo llegué, subí la hojita de Excel, pero él me leyó por algún motivo, alguna digitación mala, errónea, me apareció alguna de las cositas que está allá adentro, me la leyó como si fuera carácter, entonces me la puso en comillas, pero realmente ese número sí es un número, es decir, es un ingreso, es un costo, es algún dinero, algún número que yo realmente lo debería tener como número, entonces lo que hago es con esta función as character o as number, as numeric, pasarlo para el otro, ¿cierto? Vamos a pensar, por ejemplo, en un vector lógico. Vamos a suponer que yo tengo un vector lógico que va a llamar z, y ese vector lógico va a hacer la comparación, va a comparar todos los números del 1 al 10, los va a comparar con 5. Va a preguntar si esos números del 1 al 10 son menores que 5. ¿Qué va a hacer esto? Pues literalmente cuando ustedes se fijan, antes de la asignación, recuerden que este es el símbolo de asignación y se está asignando al objeto z, pero lo que él está calculando es lo que está acá en azul, ¿cierto? Lo que me está diciendo aquí, de 1 a 2.10 es la secuencia de 1 a 10. Si ustedes le imprimen solo esa parte, control enter, les debe aparecer los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10. Y lo que nos estamos preguntando es si esos números del 1 al 10 son menores que 5. ¿El qué va a colocar? Pues en todos los números que sean menores que 5 va a colocar un true, un verdadero, y todos los que sean, digamos, que no cumplan esa condición, esa regla de que sea menor que 5, va a colocar una F mayúscula, un false, y nos lo va a guardar, esos verdaderos y falsos, nos los va a guardar en el objeto que llame Z. Entonces, si yo le doy control enter, él me guardo Z, si yo lo oprimo Z, él me va a mostrar el primero que es 1, es menor que 5, verdadero. El segundo que es 2, verdadero. 3, menor que 5, sí, verdadero. El 4 es menor que 5, sí, verdadero. El 5 es menor que 5, no. El 5 es igual a 5, no menor. Y ahí para arriba, pues 6, 7, 8, todos son mayores que 5, no me cumplen la desigualdad, por eso me los guardo como falso. Ahora, yo podría simplemente preguntarme cuál es la clase. No lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí. La clase de Z. Entonces, cuando le clase a Z, me va a decir que la Z es una clase lógica. Todas las entradas son verdaderas o falsas. Si yo tuviera alguno que no fuera verdadero o falso, él me sacaría, digamos, as carácter, ¿cierto? Bueno. Ahora, yo quiero convertir ese true false, lo quiero convertir a carácter, que él no me lo lea como una variable de verdadero o falso, sino que lo quiero pasar a carácter. ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente exactamente como hicimos con los de numéricos, decir que es z, ¿cierto? Lo vamos a convertir a carácter. La z, ¿cierto? Ese z que se lo vamos a asignar al otro z. Entonces le damos control enter y nos da esto, ¿cierto? Nos deja true, false, todos en ese mismo orden, entre comillas. Es decir, ya me lo guardo como una palabra. Lo guardo como la palabra verdadero, como la palabra falso, pero en inglés un vector que contiene esas dos palabras. ¿Cierto? Ahora, yo lo quería cargar así y me cargó mal desde Excel. ¿Qué hago? Lo convierto, ¿cierto? Yo simplemente me devuelvo y lo que hago es decirle que me coja Z. Y bueno, yo ni siquiera necesitaría asignarlo, yo podría colocar as numeric, ¿cierto? Y decirle a Z que me haga esto.
¿Qué me va a colocar acá? Que es falso. Pero me va a colocar vacío, vacío, vacío. ¿Por qué? Porque true, él llega y le quita las comillas, pero true no es un número. Entonces no me lo convierte. Si yo le coloco acá as.logical, que es el correcto, le doy z, ¿el que me va a dar? Me le va a quitar las comillas y me lo va a dejar, porque él reconoce la palabra true en mayúsculas todo, o la palabra false, todo en mayúscula, como un vector lógico. Pero cuando yo le doy, fíjate que yo aquí no se lo estoy asignando a ningún objeto, o sea, el z sigue siendo esto entre comillas, true, false, entre comillas. Pero si yo simplemente le aplico la función como numérico, me va a decir que no hay, ¿cierto? Y de hecho me colocó estos de que no hay número, ¿cierto? Not a number. Entonces, no, bueno, significa que no es un número, NA, ¿cierto? Porque literalmente él va, quita las comillas, encuentra true y true para él no es un número, entonces lo deja vacío, ¿cierto? No tiene nada para colocar y coloca un NA. Ese NA significa que no hay información. Yo tengo que tener muy claro, cuando yo quite esas comillas, cuando pase de carácter a otro tipo de variable, que otro tipo de variable es la que realmente representa de mejor manera mis datos. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera matrices, para matrices, por ejemplo, yo podría colocar aquí la matriz, todo en minúscula, y yo le voy a colocar el número de filas, yo le voy a colocar, por ejemplo, que tenga, no sé, que tenga 3 filas, y que le coloquemos aquí, ¿cuántas columnas le vamos a poner? Vamos a ponerle, por ejemplo, 6 columnas. Cuando yo hago eso, él me va a generar una matriz, ¿cierto? Me genera una matriz con todas las entradas vacías, fíjense, los mismos me da de ahorita. Eso significa que él crea una matriz de esas 3 filas, 6 columnas, pero todo con elementos vacíos. Ahí no hay ceros, es vacío. Es un huequito que no tiene ningún número, por eso él pone NA. Si tuviera 0, él pondría 0, ¿cierto? Ahora, esto aquí, cuando yo no se lo estoy asignando a nadie, él lo crea y no lo guarda en ningún lado. Yo lo quiero guardar en una matriz que va a llamar M. Entonces, M va a ser mi objeto, matriz. Cuando yo hago eso, fíjate que ya me generó la matriz M que está por acá. Solo que esa matriz N, fíjate que cuando yo le doy doble clic a esa matriz N, me abre eso. Y si se pueden dar cuenta, está en grisecito, claritos. Ahí no hay ningún valor, ¿cierto? Después veremos que cuando llenemos esta matriz, esos NA desaparecen y el número que nos queda adentro tiene un color más oscuro. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo necesito las dimensiones de esa matriz. Dimensiones de M. ¿Cuáles son las dimensiones de M? Pues 3 por 6, ¿cierto? 3 filas, 6 columnas. Él me colocó acá en las dimensiones 3 por 6. Ah, no, si yo quiero llenarlo, hay otra forma de mirar digamos, las cosas que son con los atributos. Attributes es una función que nos permite sacar un poco más que simplemente las dimensiones de una matriz. Digamos, para una matriz las dimensiones es lo único que tiene, pero cuando yo tengo, digamos, más cosas dentro de una función, dentro de algo que yo estoy guardando, atributos me da todo el tipo de cosas. Me da, por ejemplo, cuáles valores tiene, las dimensiones, si es una función, digamos, los parámetros, me dan las salidas y guardesalidas, etc. Vamos a rellenar entonces esta matriz, o vamos a generar una matriz, pero la vamos a rellenar con daticos. Entonces yo podría hacerla vacía tal cual hice acá, pero normalmente la coloca, no sé, con datos. Vamos a colocarle aquí unos datos inventados, vamos a colocarle, por ejemplo, una secuencia. Vamos a colocarle, ni siquiera vamos a colocarle que se repita el 2 y el 3. ¿Cierto? Voy a repetir el 2 y el 3. Cuando yo lo voy a imprimir, bueno, aquí yo le di que me repitiera el 2 3 veces. Entonces vamos a colocarla mejor que repita. Vamos a colocarlo aquí que lo repita unas, o mejor, vamos a colocarle aquí una vez el C, que sea el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces este C1, 2, 3 lo que me está haciendo es concatenarme los números 1, 2, 3, o sea que me está generando un vector que tiene esas 3 entradas, y yo lo voy a meter en esta matriz que tiene 18 y
18 casillas, ¿cierto? 3 filas, 6 columnas me genera 18 punticos, 18 entradas a las que yo tendría que llenar. Las voy a llenar con estos números, 1, 2 y 3. Cuando yo hago eso, oprimo la matriz M, fíjate que lo que hizo fue colocarme 1, 2, 3. Se acabaron los números que yo tenía para rellenar, entonces volví, arrancó 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y él lo hace así hasta que termine. Si yo le hubiera colocado aquí un cuarto número, él me daría exactamente lo mismo, ¿cierto? Bueno, aquí no me lo hizo, me lo hizo, pero me colocó un warning por una sencilla razón. La matriz tiene 18 entradas, pero yo le coloqué un vector de 4. Entonces me llena 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero cuando llegue para el último vector, a lo mejor no lo llena con ese último 4, no le dio. De hecho, 1, 2, 3, 4, llega hasta acá el primer vector. Luego arranca otra vez, 1, 2, 3, 4, llega hasta acá el segundo. Pero me dice, por acá llegó 1 y 2. Entonces lo que me está colocando aquí, ese warning, que me está colocando esa advertencia, no es que esté malo, sino que me está diciendo, ojo, usted sí sabe lo que está haciendo. Usted tenía 18 datos, pero trató de rellenarlos con un vector de tamaño 4. Eso no es como muy lógico. Usted debe haber llenado eso con un vector que fuera mínimo múltiplo. Nosotros lo podríamos cambiar y colocarle más si queremos, colocarle más, pero yo simplemente lo puedo llenar con lo que yo requiera, con lo que yo quiera. Puedo colocar aquí una secuencia del 1 al 18. Esto tiene 18 entradas, le coloco una secuencia del 1 al 18, le doy a imprimir, y fíjense que me llena los números 1, 2, 3, 4, hasta el 18. ¿Y en qué orden me lo llena? Pues por columna, ¿cierto? 1, 2, 3, primera columna, 4, 5, 6, segunda columna, 7, 8, y así me lo va llenando. La arranca por las columnas hasta que termina la última columna de llenar, ¿cierto? Primera columna llena todas las filas, segunda columna todas las filas, y así, hasta que llega al final. Podríamos haber hecho al revés. Vamos a suponer que yo quiero otra matriz. Yo tengo una lista de números. Vamos a suponer que la lista de números que yo tengo, es más fácil verlo cuando uno lo hace en secuencias, por eso normalmente pongo en secuencias. Vamos a suponer que va a ser la matriz, y esa matriz la va a llamar matriz. La va a llamar así, matriz. En español, ¿cierto? Matriz. Y esa matriz, pues primero lo que voy a hacer con ella es que antes de guardarla como matriz, es que la va a tener un vector. Entonces vamos a suponer que yo tengo un vector de tamaño 20, de tamaño, no sé, 18. Tengo 18 elementos en ese matriz que llamé matriz, ¿cierto? 18, los números del 1 al 18. Si yo imprimo matriz ahorita, me va a dar simplemente un vector con todos los valores, ¿cierto? 1, 2, 3 hasta 18. Pero realmente yo necesitaba guardar eso como matriz. Yo podría guardarlo dándole las dimensiones que yo necesite. Yo puedo decir, vea, eso que tiene 18 elementos, yo lo quiero convertir, bueno, vamos a colocar aquí matriz. Yo lo quiero colocar de otra manera. Yo puedo decir que las dimensiones, en vez de preguntarme cuáles son las dimensiones de matriz, yo quiero darle las dimensiones a matriz. Entonces la dimensión de matriz va a ser mi objeto al que voy a rellenar. Por eso es que decimos que R es un lenguaje basado en objetos. El objeto que yo estoy tratando de rellenar en este momento es las dimensiones de matriz. Y voy a decir que esa matriz tiene de tamaño, no sé, tiene 6 columnas y 3 filas, ¿cierto? Va a ser 18 elementos, pero en vez de tener 3 filas, 6 columnas, en este caso va a tener 6 filas, 3 columnas. Va a quedar como si fuera traspuesta, ¿cierto? Y ahora, pues entonces yo ahora quiero ver cómo quedó matriz. Entonces matriz, yo le doy control enter, fíjate que me generó con esos valores que yo tenía acá del 1 al 18, que eran una chorrera de números uno después del otro. Ahora me generó una matriz que tiene dimensión 6 por 3. Yo fue el que le dije en este comando de qué tamaño quería esa matriz, ¿cierto? Eso sí, yo tengo que tener las dimensiones cuadradas con los datos que tengo para que eso me quede bien, ¿cierto? Para no ir a botar datos, para no ir a repetir datos, etcétera. Eso en términos, digamos, de matrices. Yo tengo un elemento, otro tipo de elemento dentro de R que se llama las listas. Las listas no son otra cosa que una colección, un vectorcito de datos, ¿cierto? Solo que se guarda de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, yo digo y ese Y es una lista de elementos como 1, como carro,
como verdadero y como 1 menos 5i. ¿Qué coloqué en este vector? Pues la idea era colocar todos esos elementos, digamos, atómicos que se llaman en R, que son los más básicos, elementos más básicos que tiene R dentro de una lista. El 1, un número real. Carro, carácter. True, una variable lógica. 1 menos 5i, una variable compleja. Fíjense que ahí están las 4. ¿Qué haría cuando nosotros le damos con el C, con el de concatenar? Pues él buscaría el elemento más general de todos, que sería carro, porque tiene las comillas, significaría texto, y me convertiría tanto el 1 como el true como el 1 menos 5 y me los convertiría todos a texto, ¿cierto? Todo me lo guardaría entre comillas. Vamos a ver qué sucede acá. Va a dar Y, que me lo imprima, y fíjese que lo que hizo fue guardarme el 1 como un 1, el carro como carácter, el true como true y el 1 menos 5i como complejo. En las listas, él respeta, digamos, de alguna manera, cada una de las cosas. Yo le acabo de dar clic acá a la derecha arriba, en el environment, a Y, ve que él me dice, el 1, el primer elemento es un número, el carro que está entre comillas es un carácter, el true es lógico y el 1 menos 5i es complejo. Él me guardó en cada uno de ellos. Yo le podría colocar acá que me diga cuáles son los atributos de Y. Los atributos de Y él me va a decir que tengo null, pero no tiene forma de hacer aquí característica las listas. No todo lo deja de hacer, pero bueno, por lo menos él me está mostrando, me está guardando en la lista siempre los elementos tal cual vienen. Si yo lo guardo como un número, él me lo guarda como el 1, etcétera. Entonces, si yo quiero, digamos, guardarlo como lista, él me va a respetar cada uno de los elementos. Si yo los quiero de manera más homogénea y que me lo coloque de la manera más general, me toca colocarlo con concatenate, que sería un vector, ¿cierto? Y los vectores vienen únicamente de una clase. La lista de todas las clases posibles, a él no le importa lo que uno le meta, lo sigue leyendo como una lista de cosas, pero cuando ya le meto concatenate, que es lo que literalmente sería un vector, el vector este me lo lee simplemente generalizando, buscando el que sea más común. Hay otro tipo de objetos que utilizamos mucho en estadística que son los factores. ¿Qué es un factor? Un factor, cuando ustedes, por ejemplo, llenan una encuesta, uno a veces responde muchas de las cosas de manera factorial. Es decir, algo que yo simplemente puedo subdividir. Por ejemplo, sexo, masculino, femenino, ¿cierto? Solo para colocarla con esta clasificación binaria, masculino, femenino. O, por ejemplo, ¿qué ciudad vive? Ah, yo vivo en Medellín. Ah, yo vivo en Bello. Yo vivo en Copacabana. Esos nombres son factores. Me sirven para dividir la población, para estudiarla y para separarla, ¿cierto? Para hacer clasificaciones, subdivisiones, etcétera. Y literalmente se guardan de esa manera como factor. Uno lo podría guardar como nombre, luego convertirlo a factor, pero la forma más común de hacerlo, ¿cierto? Sería, por ejemplo, decirle, vamos a asignar, por ejemplo, un vector z y a ese factor que sea en sí, ¿no? Entonces yo le voy a hacer aquí, me hago un sample y les voy a explicar qué es todo esto de sí, ¿no? Y le voy a decir acá que ese sample me lo haga, no sé, 10 veces. Me lo haga 10 veces. Aquí. Necesito es el size. Así, desde que me faltó. Replace. Me está dejando cerrar paréntesis.
creo que no es true. Bueno, ¿qué dice acá? Literalmente, vamos a colocarle inclusive, lo voy a colocar aquí más. Les voy a explicar todas las funciones que coloqué una dentro de otra, ¿cierto? Yo quería hacer una función factorial, como si alguien le hubiera respondido, ¿cierto? Solo que no quería copiar cada uno de los sí y no, sino que quería que esos sí no se llenaran de manera, digamos, aleatoria, como si yo cogiera una bolsita, metiera las palabras sí, no, revolviera y fuera sacando sí, no, y anotando cada una de esas cosas. Yo quiero sacar muestras aleatorias, utilizo la función sample. ¿A qué le estoy sacando el sample? Pues a estas dos palabras, o a estas dos frases, sí y no. Palabra sí, palabra no. Le estoy sacando a eso, le estoy sacando un muestreo, un sample. ¿De qué tamaño es ese muestreo? De tamaño 15. Él me estaba sacando acá un problema. ¿Por qué? Porque yo no le estaba diciendo que podía reemplazar. Al principio del curso nosotros dijimos que cuando nosotros hacemos muestreo, nosotros teníamos que decidir si era con o sin reemplazo, ¿cierto? Si yo puedo coger los elementos que tiene, porque dependiendo de cuántos elementos tenga, yo tengo la opción de con reemplazo o sin reemplazo tener. Digamos, si yo no le diera con reemplazo, si yo no le permitiera el reemplazo, yo puedo tomar ahí dos tipos de respuestas, ¿cierto? Llego, cojo las baloticas que tiene el sí y el no, saco el primero y dice sí, entonces la segunda opción es no. Solo tendría tamaño 2 para hacerlo, ¿cierto? Pero cuando yo le estoy dando con reemplazo, yo le puedo colocar lo que sea, porque significará que cuando yo saque la bolita del sí, vuelvo y lo meto en la tómbola, vuelvo y mezclo, saco otra la bolita y así, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo que me genere un vector de tamaño 15 con el sí y el no, pero que además me lo guarde como un factor. ¿Cierto? Yo podría hacer solo el sample y vamos a hacer la diferencia, solo el sample, que sería esta parte de acá interna, lo voy a guardar en un vector que voy a llamar X, simplemente para que veamos la diferencia entre los dos. Solo el sample y después sacándole factor o convirtiéndolo en factor. Solo el sample, le voy a decir aquí X, él me muestra los vectores sí, 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 no, sí, tal, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo le doy el Z? El Z como factor me coloca que hay dos niveles, ¿cierto? No tienen que caer los mismos sí, los mismos no en el mismo orden porque yo le estoy dando samples diferentes, ¿cierto? Pero fíjense que cuando yo le doy factor o cuando le doy simplemente el sample me genera los sí y los no, pero no me los deja así. En cambio, cuando yo le digo que ese conjunto que yo llamé muestra, sample, es un factor, entonces él me dice, ah, ese tiene dos niveles, es decir, solo están las palabras no y sí, ¿cierto? Además me aparecen en este orden, sí, no, y él me lo guarda también de manera diferenciada. El X, al que yo no le saqué, me lo guardo como carácter, mientras que el Z me lo guardo como un factor de dos niveles. ¿Cuáles son los niveles? Sí y no. ¿Cierto? Yo le podría colocar acá ciudades, digamos, del área metropolitana, entonces colocar, no sé, Itagüí, Sabaneta, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, etcétera, colocar todas esas, sacar el sample y me va a decir que para todas esas ciudades que yo dije es un factor determinado. Podría colocar sexo masculino y femenino, dos factores. Los factores entonces me significarán en cuáles grupos yo puedo dividir la población y se utiliza mucho en estadística, ¿cierto? Para yo poder comparar. Ah, llegué y tengo los datos de las mujeres y de los hombres, vamos a comparar. Tengo los datos, por ejemplo, no sé, eh, ¿qué otra cosa utiliza? Por ejemplo, niños, ancianos, adultos. Puedo separarlo por esa manera, ¿cierto? Los estratos socioeconómicos actúan como factores, ¿cierto? Etcétera. Bueno, es diferente. De hecho, yo le puedo dar aquí un summary al Z, el summary del Z. Me va a decir que hay 7 sís, perdón, 7 no y 8 sí. Si yo le hago un summary, un resumencito a la X, él me va a decir, fíjense que la diferencia también es, ni siquiera me hizo el conteo, me dijo, ah, usted tiene un vector de 15, de tamaño 15, que tiene caracteres. Él ni siquiera identifica que el sí y el no está cuántas veces, porque como no lo vio como factores, él no sabe que hay cuántos sí y cuántos no. Si yo quiero contar cuántos sí y cuántos no hay, me toca meterle digamos, una variable de factor, ¿cierto? Necesito meterle esa función factor para que me lo lea como tal. Hay otro
que se utiliza mucho dentro de la estadística, que son los data frame. Los data frame, digamos como es la estructura básica de ellos, son como si fueran matrices, ¿cierto? Solo que las matrices pueden tener nombre en las filas y las columnas. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una columna que se llama X1, o sea, la variable X1, otra columna que se llama X2, otra que se llama ingreso, otra que se llama precio, otra que se llama... Yo le puedo colocar nombres a las columnas, pero además puedo tener nombres en las filas. Entonces yo puedo tener en la fila, no sé, el código de la ciudad, entonces Medellín, Cali, bueno, si estoy pensando en la ciudad como un todo, podría ser el propio nombre el que me identifique la fila, o un código de un producto. Entonces el código del producto es el 102557, ese producto que tiene ese código yo lo puedo llamar de esa manera y llamar a esa columna para que no se repita. Hoy está jodiendo más que siempre este zoom con ese pitico. Ya lo había quitado, pero aún así. Bueno, pero entonces los data frame, ¿qué significarán? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo dos columnas. Voy a generar aquí una columna, voy a hacer algo similar a lo que hice con el Z, con el sample. Voy a decir que X, por ejemplo, es un sample entre los, no sé, vamos a colocar aquí el 1, el 4 y el 6. Es un sample entre estos y el 6. Entre estos tres números, le voy a colocar acá un sample de tamaño, no sé, 10. Con reemplazo, ¿cierto? Y voy a suponer que Y también voy a hacerlo así de otra manera, solo que aquí voy a colocar A, entre comillas, B, voy a colocar acá, entre comillas, C, también de tamaño 10. Eso sí, necesito que ambos sean del mismo tamaño. Entonces yo genero, aquí es Y. Genero X y Y, entonces yo lo voy a imprimir a X, y que tengo aquí, si yo le aquí imprimir a X, él me genera esos 6, 1, 6, 1, 6. De pura casualidad no me salió el 4 por ningún lado. Yo lo doy otra vez, a lo mejor la próxima vez me quedo con ese 4 en algún lado, sí, ahí me quedo. Y A, B y C. Y si yo lo imprimo me queda C, A, B, C, bueno, listo. Y ahí tengo mis X y Y. Ahora yo quiero guardar eso como si fueran la X y Y, parte de una matriz que tiene esas dos variables, la variable X y la variable Y. Entonces yo voy a meter dentro de Z las dos, solo que los voy a meter en un data frame. Entonces yo le coloco aquí punto data frame. Y ese data frame lo voy a construir a partir de X, Y. Cuando yo le doy Z, pide que él me genere una columna que tiene nombre X y que tiene todas estas entradas, y otra columna que tiene nombre Y que tiene todas estas entradas. Él me colocó como de manera pareada. Y fíjense que además, él me dijo, este es el elemento 1, este es el elemento 2, él le puso esos nombres. ¿Cuál nombre le puso? Pues el orden de la entrada, ¿cierto? La entrada 1, 2, 3, 4, porque los elementos que nosotros le pedimos, le metimos mejor, fueron el 4, el 1, el 6, el A, B y C. Esto de acá es lo que sería un data frame. Si yo le coloco acá incluso, ¿cuál es la clase de Z? La clase de Z es data frame. Pues, de nuevo, los data frame tienen un nombre para la columna y un nombre para la fila. A veces otra de las cosas que se utiliza para colocar de nombre a la fila es la fecha. Entonces, un data frame que tenga fecha, él me podría leer cada una de las filas que tiene ahí como una fecha o una hora en particular, ¿cierto? Digamos que yo tenga datos diarios, entonces cada una de las filas me representará un día del año y todos los demás, ¿cierto? Todas las demás columnas, la primera columna puede ser esa, la de la fecha, pero todas las demás columnas tendrán valores y nombres de variables diferentes. ¿Cuáles son los atributos de Z? Entonces, atributos de Z. Entonces, ¿qué atributos tiene un data frame? Los nombres de las columnas, X y Y, la clase, que en este caso es data frame, y los nombres de los nombres de las filas, del 1 al 10. Yo le podría cambiar los nombres de las filas, ¿cierto? Le puedo cambiar el nombre de la columna si quiero.
si yo tengo una matriz guardada, yo la puedo convertir en data frame y voy a colocarle nombres a las columnas y a las filas. Puedo hacer un montón de cosas para manipular todos estos objetos. Por ejemplo, una cosita que se utiliza mucho, digamos, ya tengo un data frame y quiero presentar de alguna manera los valores. Si yo le doy print directamente a Z, él me coloca todo esto acá, pero digamos que yo quiero ir a la columna, a una de las columnas en particular, e imprimir solo esa columna, podría hacerlo, ¿cierto? podría imprimir una fila completica ahí. ¿Cómo necesitaría para imprimir eso? Entonces yo le voy a dar print, vamos a dejarlo así, pero le voy a colocar aquí print y yo quiero imprimirle, por ejemplo, el primer elemento. Entonces vamos a imprimirle el primer elemento, que sería... Es lo que le estoy diciendo acá, vaya Z. Cuando yo le coloco corchetes, que es lo que yo tengo acá, esos corchetes que están ahí abriendo antes del 1 y cerrando después de la coma, le estoy diciendo, vaya a ese elemento Z, o a ese objeto Z, que en este caso es un data frame, coge la primera fila, coma, y me presenta todas las columnas. Cuando yo no le coloco aquí cuál columna quiero en particular, fíjate que después de esta coma yo no le puse nada, ahí tengo un espacio. En esta zona aquí no hay nada copiado después de la coma. Yo lo que le estoy haciendo ahí es decirle, imprímame todas las columnas. Yo podría imprimir una columna en particular, por decir algo. Yo quiero imprimir la columna Y. ¿Qué columna es esa? La segunda. Porque la primera donde está este 1, voy a mostrarles aquí, este 1 no es una columna del data frame, es solo el nombre de la fila. Entonces, digamos, yo quiero imprimir es la fila 1, ¿cierto? O sea, esta primera fila, pero quiero imprimir la columna 2, o sea, la Y. Entonces yo lo que tengo que ponerle aquí es 2. Si yo no le pongo ese 2 aquí, sino que le dejo coma y ninguna cosa ahí copiada, él me va a presentar todas y cada una de las columnas que tenga. En este caso tiene 2, pues me las presenta ambas. Pero yo le pongo aquí el 2, él me va a presentar solo la columna 2. Cuando yo lo hago eso, esto se dañó. Print Z1, 2. Yo le di guardar mal a esto, entonces a ver. Bueno, chistoso. Lo estoy imprimiendo como si fuera. Me hizo quedar mal. Vamos a hacer aquí. Porque yo tengo la 2 como factor. ¿Sí? Él me está imprimiendo la columna 2 como un factor completico. Y si yo le digo que me imprima la columna fila y la columna 2, él me está colocando acá C, ¿cierto? Que sería el Y2, que sería este de acá. Se me ha olvidado, así puro lapso, se me ha olvidado que yo había guardado Y como un factor, ¿cierto? O al menos él lo leyó como un factor, por eso le está diciendo que hay 3 niveles, ¿cierto? Los 3 factores que trae un nivel. Lo leyó directamente como factor. Bueno, vamos a por ejemplo, utilizar esta misma cosa, solo que lo voy a hacer así. Vamos a hacerle, por ejemplo, no en Z, sino que quiero imprimir Y. Yo le doy a imprimir Y, que es lo que él me da. Yo no lo tengo guardado dentro del data frame. Tengo el Y solito guardado, no dentro del data frame, sino el que está por fuera con estos valores. C, C, y fíjense que está guardado como carácter, por eso cada una de sus entradas tiene comillas. Ahora, yo quiero que él me presente el cuarto elemento, es decir, bueno, este de aquí, quiero que me muestre este resultado. ¿Qué resultado es ese? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? El resultado 6 es 9, yo quiero que él me presente este resultado. Creo que además me coloque un mensajito diciéndome que ese es el resultado. Entonces yo le voy a decir, esta función print, voy a decir, vea, coloquen un mensaje. Para colocar mensajes no le coloca esta otra función paste. Y ya aquí ya le voy a colocar lo siguiente. El elemento 5 es
bueno, el elemento 5 de Y es, y le voy a colocar acá 2 puntos y le voy a colocar un espacio para que no me quede muy pegado. Luego, como yo lo voy a imprimir, fíjate lo que él me va a imprimir. Este mensaje que lo tengo que colocar con el paste, pero además yo quiero que me lo presente con el Y elemento 5. Entonces, para sacar un elemento en particular, recuerden que es con los corchetes, al ser Y un vector, yo no necesito colocarle coma por ningún lado, sino que le digo exactamente que me presente el elemento 5. ¿Qué me está faltando? Estaba faltando cerrar un... Ah, es que aquí cerré el paréntesis. Me faltó cerrar un paréntesis. Tenía la coma donde no era, este comilla aquí. Y el 5 aquí no lleva coma. Cerré la paréntesis donde no era. Aquí me está faltando cerrar un paréntesis. Coloqué demasiado espacio acá. ¿Qué me estaba pasando? Este paste lo que va a hacer es pegarme este mensaje con el valor de acá, ¿cierto? Entonces estaba colocando esto por fuera en el printer. Necesita llegar y cuál es el elemento, ¿cierto? Lo que yo estaba tratando de hacer era lo siguiente. Voy a quitar, voy a copiar todo esto que no se me dañe. Y voy a quitar el paste. ¿Qué pasa si yo no pongo el paste? Él me debería de sacar un error acá, precisamente porque él llega y dice, bueno, ¿qué es lo que usted va a pegar? Entonces, para yo poder pegar el mensaje junto con el valor 5, entonces yo tengo que utilizar primero que me pegue el mensaje, paste, ¿cierto? El mensaje que es el elemento 5 de Y es tal, y el valor de Y igual a 5 lo tengo que pegar con esta función paste. Es lo que hace es todo lo que yo necesite pegar para después hacer lo que necesite, por ejemplo, imprimir, voy separándolo acá con esto. Es más, yo podría colocarle acá otro mensaje, solo para verificar, y él me lo pega, ¿cierto? Entonces él me va pegando todo lo que yo quiera. Es más, le puedo colocar acá que no me lo haga de Y, sino de X. Le cambio aquí de X y él me pega lo que yo necesite como mensaje, ¿cierto? Simplemente le quiero imprimir, pero que además lo que yo quiero imprimir son estos dos mensajes. Primero que me pegue este mensaje, luego el valor, luego el mensaje. Espérate que yo vi que por aquí alguien me copió algo. Chatear. Profe, no, cuando estamos usando la función DataFrame, si quisiéramos cambiar el nombre de las filas, ¿cómo se podría hacer eso? Buena pregunta. ¿Cómo cambiar el nombre de DataFrame? Mm, eh, Creo que toca armar una función por lo siguiente. Cuando yo quiero cambiar el nombre de una columna, lo hago con la función names, ¿cierto? Names me permite cambiar el nombre de la columna. Yo le coloco aquí names de Z. Me dice cuáles son los nombres y yo le puedo colocar el nombre, pero solo me lo deja cambiar para las columnas. El de las filas, yo sé que hay una manera de cambiar, pero creo que toca hacerlo, crear la función.
Sí, toca inventarse una función, porque lo que realmente sucede es que uno le coloca como un índice al nombre o le coloca un vector dentro del data frame que tenga un número, porque realmente ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que nos aparece ahí es una indexación. Entonces, ¿qué sucede? Esa indexación que nos queda, por ejemplo, en el Z, vamos a imprimir aquí, este 1, 2, 3, 4 que están por aquí al principio, literalmente es un índice. Cambiárselo no es nada trivial, ¿cierto? Entonces toca generar funciones para cambiarse. Lo común es cambiarle el nombre a las columnas, que significan el nombre de las variables, ¿cierto? Y si yo necesito identificar este valor 1 con el nombre de una persona, lo que hago es agregarle una columna que tiene los nombres de esas personas, o el nombre de la ciudad, o el nombre del producto, o el código del producto, y colocarlo como una columna extra, ¿cierto? Porque realmente esto lo está utilizando R, el 1, el 2, el 3, el 4, lo utiliza como índice para hacer los cálculos, para saber qué es la fila número 5, 7, 10, solo eso. Pero si yo quiero colocarle nombre a cada una de esas cosas, pues literalmente lo que hago es agregarle una columna que ya tenga ese nombre adentro. ¿Ok? Sí, o sea, literalmente ahorita vamos a ver una cosita así. Uno lo que hace es colocarle como el nombre adentro. Bueno, algunos operadores lógicos nosotros manejamos, digamos, dentro de R. Voy a colocar aquí el nombrecito, operadores, no se está viendo. Los operadores lógicos más comunes, digamos, hay varios extra a los que nosotros más o menos manejamos, pero hay unos operadores lógicos que utilizamos más, como el menor que, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 3 menor que 5. 3 es menor que 5, sí. Entonces, cuando yo le doy esta operación, control enter, me va a dar verdadero, ¿cierto? La respuesta es verdadero, pero realmente este menor que funciona como un operador lógico, que es el de menor que. El de menor o igual que, entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí que si 4 es menor o igual a 5. 4 es menor o igual a 5, sí, es menor de hecho, ¿cierto? Yo podría colocar ese mismo operador lógico para 5 y me seguiría dando el verdadero, el menor que me da verdadero, porque 5 está cumpliendo por lo menos esta parte, tienen que ir juntos, no es esto aquí separado, ¿cierto? Si yo lo coloco separados, él me va a decir que hay un error porque él no sabe si estás tratando de hacer el igual, si estás tratando de hacer el menor que. Él solo reconoce que esto es menor o igual si yo dejo menor o igual juntos. Funciona lo mismo con mayor que. Entonces, no sé, 3 es mayor que 100. Falso, entonces la respuesta a eso es falso. El operador lógico con mayor o igual también es de la misma manera. 4 es mayor o igual a menos 5, por ejemplo. Ellos van a colocar ahí que es verdadero, ¿cierto? 4 es mayor o igual que menos 5. Yo le podría colocar exactamente idéntico. Entonces, para que sea idéntico, yo colocaría, no sé, 7,1 es idéntico, es doble igual a 7,1. Si esto es verdad, entonces él coloca verdadero. Si esto no es verdad, va a colocar falso. Yo quiero saber si es diferente, entonces 5 es diferente, entonces se coloca el signo de admiración y luego un igual para saber que eso es diferente. No sé, de 9. 5 es diferente de 9. Si es diferente, entonces va a colocar verdadero. Está el de no es X, la negación de X, que sería la negación normalmente en R se hace con ese simbolito de admiración de X. Entonces no sería como factorial de X, sino la negación de X, ¿cierto? Entonces, digamos, el no de, al ser una operador lógica, él solo saca verdaderos o falsos. Negación de X se escribiría de esta manera. ¿Cuál sería la negación de X? Falso. ¿Cierto? Nosotros hemos guardado todos los X. Vamos a suponer que yo tengo un vector para que veamos cómo funcionaría en este X. Vamos a suponer que X es un vector en el cual yo voy a guardar una secuencia del 1 al 5, por ejemplo, y esa secuencia del 1 al 5 lo voy a comparar con los menores que 3. Cuando yo le doy eso y le digo que me imprima X,
fíjense que X va a ser los dos primeros verdaderos, o sea, el 1 y el 2 son menores que 3, y 3, 4 y 5 son falsos. Así quedó guardado. Cuando yo le doy negación de X, él me lo coloca al revés, ¿cierto? Todos los que son verdaderos me los convierte en falso y viceversa. Entonces, los dos primeros me los convirtió en falso y los tres últimos en verdadero. Estaría el o X o Y, que serían las intersecciones. Por ejemplo, si yo tengo que X, ahora lo voy a colocar con vector numérico, vamos a suponer que la combinación de los números 1, 3, no sé, 1, vamos a colocar los 3, el 5, el 7, vamos a colocarlo solo hasta el 7. Y voy a colocar que Y es un vector que tiene los números, vamos a suponer que son el 1, el 4, el 6, y vamos a suponer que el 7 también hace parte. Bueno, yo tengo estos dos vectores, los voy a guardar, ahí me quedaron guardados, y le voy a decir que me compare, que me diga X o Y. ¿Qué es lo que haría X o Y? Bueno, este simbolito que estoy colocando acá, esta raya larga, normalmente está en la tecla, la misma tecla donde está el 1, ¿cierto? Normalmente salga un 1, te da esa línea, ¿cierto? Es como una línea, en el teclado mío se ve como dos líneas paralelas, pero normalmente viene como con el 1, es el primer teclado de arriba a la izquierda, todos los teclados. Y este simbolito significa O. X o Y, literalmente lo que me hace es una unión, ¿cierto? Me va a unir los vectores X o Y, ¿cierto? Pero esto lo hace en términos lógicos. Vamos a colocar entonces aquí verdaderos o falsos. Entonces, para convertir ese vector X en verdaderos o falsos, vamos a preguntarnos, vamos a generar mejor un vector de verdaderos o falsos, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá, del 1 al 5 al 7. Vamos a colocar acá del 1 al 5 los que sean, no sé, mayores que 4. Vamos a colocar mayores o iguales a 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a generar el X? Me va a generar, voy a imprimirlo acá simplemente para que lo veamos, dos verdaderos, tres falsos. El Y que me generó, perdón, no lo había corrido. Control Enter y Control Enter me generó los tres falsos y los dos últimos verdaderos. Cuando yo le coloque X o Y, él me va a generar es como una intersección entre esos verdaderos y falsos. Voy a volverlos a imprimir acá para que los vean. Y lo voy a hacer con paréntesis, ya lo habíamos visto en la clase anterior, la clase de hace 8 días de R. Voy a borrar esto y voy a decir que me lo imprima, simplemente para que lo veamos uno encima del otro y podamos ver los resultados que significan. Ahí los imprimí todos tres. Entonces, fíjense, el primero que es X, tiene los tres primeros falsos y los dos últimos verdaderos. El Y tiene los tres primeros falsos y los dos últimos verdaderos, o sea, todo lo contrario a la X. Y cuando yo le coloco X o Y, entonces él me va a colocar verdadero y falso, entonces me lo vuelve verdadero. Verdadero, falso, me lo coloca en verdadero. Falso, falso, me lo deja falso. El centro son ambos falsos. Entonces, fíjate que cuando él tiene al menos una de las dos entradas verdadero, pues él me lo hace verdadero, ¿cierto? Para que un O me salga falso, ambos deben ser falsos. Todas las demás combinaciones me van a dar verdadero. Y si yo le doy eso mismo, pero le doy aquí con el simbolito este que nunca me sé el nombre, que es ese que utilizamos a veces para la I, X y Y, ahí ambos tienen que ser verdaderos para que esto sea verdadero. Entonces fíjense que como no coinciden que hayan dos verdaderos juntos, uno encima del otro, entonces nos va a decir que todos son falsos, porque él me compara. Primer elemento, hay uno falso, entonces es falso. Segundo elemento, hay uno falso, entonces todo es falso. Tercer elemento, los dos son falsos, entonces es falso. Y así se va yendo. Entonces el O, al menos uno es verdadero, todos son verdaderos. Con el I, ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Esas operaciones de O e I, ¿cierto? Nosotros normalmente en lógica le ponemos a esto como si fuera una V y este como si fuera una V al revés, ¿cierto? Como un gorrito. Y que en términos de conjunto significarían
intersección. Y hay otro que es true. Esto es mayúsculo, is true. No. Colocarlo por acá, que no sé por qué no me está dejando hacer. Entonces, cuando yo le coloco a X, y X, solo para que recordemos, tiene 2 verdaderos y 3 falsos, ¿cierto? Yo le pregunto que si es verdadero, él me va a decir que es falso, porque todos los elementos tendrían que ser verdaderos para que él me colocara que es verdadero. Y es false, también me va a colocar que es falso, porque no todos los elementos son falsos, ¿cierto? Si yo a esta operación, que ya sabemos que todas dieron falso, se la coloco acá adentro, entonces él me va a colocar en una de ellas verdadera y en la otra falso, porque recuerden que de acá me va a dar algunas verdaderas, otras falsas, entonces me dice ahí que es falso. Pero en esta acá todas son falsas, entonces él me va a decir que esto es verdadero. Epa. Y aún así no me lo quiso poner. Bueno, tendría que revisarlo. Igual nosotros normalmente no utilizamos sino de acá para arriba. Pero debería haber ahí de verdad o verdadero, literal. Otra cosa que nosotros nos interesa ver, digamos, en estos vectores, en estos operadores lógicos, es, aparte de comparar, digamos, las cosas, podríamos unirlas, por ejemplo. Yo también podría hacerlo de la siguiente manera. Es una manera que tengo ahí en las diapositivas que les subí, que es la siguiente. Yo podría tener los vectores, digamos, o diga, no sé, que sea, que X sea 100. Y yo le voy a decir que además Y sea, no sé, 1000. 100 y 1000. Vamos a suponer que esos son los valores. ¿Qué pasa cuando yo le coloco X, ¿cierto? Lo comparo con menores que 200 o Y sea menor que 100. ¿Qué va a suceder acá? Que lo que se va a preguntar es si al menos una de estas dos condiciones se cumplen, porque esto es que al menos una de las dos condiciones se cumplen. La primera condición es que X sea menor que 200. X es menor que 200, eso es verdadero. Entonces ya con esta estaríamos garantizando que eso se cumple. La segunda, que es Y igual a 1000, pero aquí nos estamos preguntando si Y es menor que 100. Esta no se cumple. Pero este O con que se cumpla alguna de las dos va a dar verdadero. Entonces si yo lo doy eso, él me da verdadero, ¿cierto? Ahora yo podría preguntarme con el I algo similar a esto. Podría preguntarme, literalmente, si X es mayor que 200 y Y es menor que 10.000, por ejemplo. Entonces, esta primera, que si X es mayor que 200, no se va a cumplir. No se cumple precisamente porque es 100. Pero la segunda sí se va a cumplir porque Y, que es 1000, es menor que 10.000. Solo que cuando yo le coloco el I, se tienen que cumplir las dos cosas al tiempo. Entonces, cuando yo le doy control enter a esto, me va a tener que dar falso, porque a pesar de que cumple esta segunda condición, no cumple la primera. Entonces, eso me va a dar control enter.
me va a dar falso, porque literalmente esta acá no se cumple, ¿cierto? Si yo lo hubiera dejado tal cual estaba allá arriba, yo le cambié el sentido de la desigualdad. Fíjese, X es menor que 200, sí. Y Y es menor que 10.000, sí. Entonces, como las dos se cumplen, él me va a dar verdadero. Si yo tuviera las dos condiciones y le pongo el Y en la mitad, él me cumple todas las dos condiciones. R por defecto tiene algunas bases de datos internas que utiliza mucha gente para dar clases, sobre todo, por ejemplo, estas clases de Machine Learning y de Deep Learning y esas cosas que están de moda. Inclusive en la propia estadística alguna gente utiliza para dar clases con estas bases de datos, porque son bases de datos que ya todo el mundo maneja, puede descargar, vienen gratis en muchos de los paquetes. Uno de ellos es, por ejemplo, Austres. Austres es digamos, una variable, y ahí me lo cargó, al menos me dijo que hay una promesa de que me lo cargue. Y esos datos ya les voy a mostrar. Ahora, si yo quiero saber qué es Austres, simplemente le coloco, ya habíamos hablado la vez pasada, una interrogación, coloco la palabra Austres, ¿cierto? Le doy control enter y acá a la mano derecha él me va a dar como una documentación, me va a decir qué significa. Entonces dice que Austres es números, ¿cierto? De la medida, ¿cierto? Quarterly de las residencias, de los residentes en Australia, ¿cierto? Desde 1971 hasta marzo del 94, ¿cierto? Y es de series de tiempo, time series. Es un objeto de series de tiempo. Cuando yo le doy que me muestre, que me haga un view, fíjate que la primera que le estoy colocando ahí es en mayúscula, que me haga un view de esta, de Austres. Me va a mostrar estos datos así. Me va a decir unos datos en miles, o sea que esto es para esos 80 y pico de datos, 89 datos en particular, me da como los valores. Aquí simplemente me está diciendo qué son, ¿cierto? Y son unos datos que vienen en un libro, acá de hecho está la fuente, Brockwell y Davis. El libro del 96 se llama Introducción a series de tiempos y predicción, de Springer. Entonces en ese libro aparecen estos datos. Alguien los podría tener en el libro, simplemente descargarlos acá y utilizarlos, ¿cierto? Si yo le quiero que me haga un summary de esos datos, un summary, él me dice cuál es el número mínimo que tengo ahí, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, o sea, 14.110, 15.184 y 15.273. Me muestra el tercer cuartil, que es 16.399, y el máximo, que es 17.000. Entonces tengo el mínimo, el máximo, los cuartiles, los tres cuartiles, ¿cierto? La mediana es el cuartil 2. Yo le podría decir que me muestre cuál es el primer valor que aparece guardado en Austres. Para eso simplemente coloco el nombre de la base de datos que se llama Austres y le digo que me presente el primer elemento. ¿Cómo hago eso? Pues las llaves y el primer elemento. Necesito que me muestre el elemento número, son 89 si no mal no recuerdo, que me muestre el elemento 83, no sé, el 83. Yo simplemente le coloco cuál es el elemento que quiero que me muestre y le voy colocando aquí el 46. Me va a mostrar cuál es el elemento que él tiene guardado como la posición 46. Yo le quiero que me muestre una cantidad, digamos, los que van del 20, la posición 20, ¿cierto? No la posición 20, la posición 40, entonces le coloco acá y él me muestra esos valores, ¿cierto? Y me los guarda como valores. Hay unas bases de datos que son un poquitico más llenas de datos, por ejemplo, el de los motores de los carros, que es Data MT Cars. Yo le doy eso. Bueno, le voy a decir que me haga un view. Recuerden, en esta función view, el primero es con mayúscula. View. No en todas es así. Cuando yo le el view, él me va a mostrar todo esto acá. Entonces, fíjense lo que él tiene acá. Unos motores de Mazda, Datsun, Hornet, Valiant, Duster, Merck. Estos son motores. Bueno, son carros de hecho, ¿cierto? Porque es una base de datos de carros.
Aquí me está diciendo millas por galón, cuánto consume cada uno de estos carros en millas por galón, los cilindros que tiene ese carro. No me acuerdo qué lo que es, horsepower, cuántos caballos de fuerza tiene. El drag no me acuerdo qué es, y así, ¿cierto? No me acuerdo qué es cada cosa y necesito. Entonces lo que hago aquí literalmente es ir allá al código y decirle que me muestre. Entonces interrogación, mtcars. Eso me va a mostrar un help de una ayuda de esta base de datos. Entonces me dice, esa base de datos fue extraída de esta revista, de ese magazine, Motor Trend, en 1974. Y eran los modelos de carros del 73 y del 74. Y aquí me dice cada una de las variables, en qué columna está, cómo se llaman y cómo se midieron, ¿cierto? Por ejemplo, WT es el peso, pues, dividido por lo menos por 1000 libras. Simplemente colocan el valor dividido 1000 libras. No sé si es automático o manual, número de carburadores, etcétera, ¿cierto? Ahí están los valores de cada una de las cosas que podría tener esa función de carros. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre una columna en particular, digamos que yo estoy interesado en los caballos de fuerza de Cars, yo lo que podría hacer es mtcars, ¿cierto? Que es el nombre de ese data frame que se llama mtcars. Yo le voy a decir que me presente una columna que es la, no sé, la de horsepower. Yo quiero la columna 4. Entonces yo podría decirle acá que me presente la columna. Entonces que me dé todas las filas. Fíjate que antes de la coma no voy a poner nada, pero después de la coma le voy a colocar aquí la columna 4. Esa columna 4 me está dando los caballos de fuerza, ¿cierto? Entonces yo simplemente lo imprimí de esa manera y le dije que me lo presentara los caballos de fuerza. Yo quiero saber si es automático, entonces esa es la columna 9 que lo estoy viendo aquí a la derecha. La columna 9 sería los caballos de fuerza y cuando le da esa columna 9 entonces le dice a una, si es automático o manual es la columna 9, entonces uno es manual, manual, todos estos de acá son automáticos, estos tres son manuales, ¿cierto? Caja manual, caja automática, etcétera. Yo puedo colocarle la que quiera. Pero también podría decirle, vea, yo quiero que me presente que todos los que tengan transmisión automática. Entonces yo podría decir, vea, yo estoy interesado en filtrar los carros, ¿cierto? Yo le voy a colocar acá, mtcars. Y le voy a decir que lo que quiero que me imprima, literalmente es todos los que ese AM, transmisión, sea exactamente igual a 1. Cuando yo lo veo así, él me va a decir que no encuentra ese objeto. ¿Por qué? Porque yo no, literalmente yo tengo una promesa de que los datos están ahí. Yo nunca le di attach. Cuando yo no le he dado attach a los datos, entonces yo tendría que hacer lo siguiente. Voy a copiar acá. Ese sacaría error. Pero si necesito sacar eso, entonces yo le coloco acá el nombre del data frame, que es mtcars, vaya de ese, busque la columna, cuando yo le coloco esta anotación mtcars, que es el nombre del data frame y los pesos, les estoy diciendo, vaya al objeto de mtcars, que no lo he guardado todavía, pero que está como una promesa, busque la columna que se llama AM y démela. Y aquí me faltó algo. Define, columna selected. Aquí me falta colocarle que me diga cuáles columnas, que me presente todas las columnas. ¿Cierto? Él me colocó un error que decía que yo no había seleccionado ninguna columna. Entonces yo le coloqué espacio y le dije, coge y presénteme todas las columnas. Entonces él fue y me seleccionó de esa base de datos todos los que tenían la columna 1, pero me respondió con todas las posibilidades, ¿cierto? No, pero es que yo lo que necesito acá, literalmente, yo lo que necesito acá es, por ejemplo, solo la columna WT, ¿cierto? El del peso. Yo puedo buscar el número de la columna del WT, que sería la columna 6, y decirle solo presénteme la columna, que sería, voy a copiar esto aquí, voy a volverlo a pegar,
solo presénteme la columna 6. Y entonces él fue, buscó todos los 1 y me presentó la columna 6. Otra forma de hacerlo, yo le hubiera podido dar un attach a los datos, mtcars. Cuando yo hago eso, él simplemente ya me los guarda y yo ya no tengo que copiar todo de esta manera. Yo ya no tengo que ir a colocar el data frame, el nombre de la columna, sino que con colocarle la m exactamente igual a 1 y todos los valores, él me hace exactamente lo mismo. Entonces el attach, que es una función para que queden guardados los datos, ahora ya no es una promesa de datos, ya los datos están guardados aquí. No sé si lo alcanzan a ver por acá en algún lado. Otra forma de hacer ese filtro sería, pues aquí uno se mete, le da doble clic a la variable, él le da, saca esto y uno lo podría filtrar tal cual hace en Excel y decirle, venga W, a W no, venga a M y solo presénteme los que tienen 1. Y él me haría el mismo filtro. Y me los podría presentar ahí, siempre. Yo podría hacerlo, solo que ahí no me los está mostrando, simplemente es para que yo los pueda visualizar. Si yo los quiero copiados, guardados en algún lugar, me toca hacerlo vía código. ¿Qué otra cosa podría hacer yo acá? Podría hacer un summary, podría graficar cosas. Por ejemplo, yo quiero los names. Quiero ver cuáles son los nombres de las columnas. No me lo sé. Copié mal SMT, no MR. Entonces me coloca el nombre de las columnas, ¿cierto? Yo le podría decir no sé, es que hay tanta cosa para hacer. Yo podría generar a partir de las data frame para hacer una simplificación y guardar, por ejemplo, esto. Voy a guardar todos los que tengan esto de acá, que cumplan esta condición. Lo podría guardar en un objeto que lo puedo llamar como sea, ¿cierto? Por ejemplo, carros, transmisión manual, porque esos que son AM son los de transmisión manual. Podría guardarlo así. Entonces ya simplemente cuando yo llame este vector, los de transmisión manual me los va a sacar, ¿cierto? Porque uno era manual y 0 era automático. Ya me los dejó aquí guardados, todos los que tienen 1. Me lo dejo con este nombre. Yo podría graficar de ahí cosas. Podría sacar un summary. Podría ser, por ejemplo, un boxplot de carros manual, que es este último que filtré, pero solo me interesa, la columna, no sé, la de los dispositivos, por ejemplo, disp. Y esa columna es la columna número 3. ¿Cierto? La columna es la 3, todas las filas, la columna es la 3. Aquí no me la quiso sacar porque no le di espacio para graficarla. Me generó aquí el grafiquito, que ya lo que tendría que hacer es revisarlo, imprimir las cosas. El gráfico no quedó como muy bonito porque hay algunos outliers por acá. Hay unos valores que están por encima de todos los otros compañeritos de datos, etc. Creo que hasta ahí es la introducción de R. Literalmente todos estos paqueticos, lo que toca hacer es sentarse, y lo que les escribí en la clase anterior, sentarse, escribir, cacharrear ustedes, y en clase vamos a tratar en las clases ir metiendo un poquito de los datos y explicando cómo calcular las cosas. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no, damos por terminada esta sesión, sí, nos vemos el miércoles. Bueno, entonces no siendo más, feliz resto de día. Nos vemos. Hasta luego, que estén bien.